Para contextualizar, hemos visto a un Jesús crucificado, un Jesús que perdió toda potestad para la clase religiosa, pero que tenía la aceptación del Todopoderoso. La clase religiosa se centró mucho más en los ritos. Para ellos era primordial sostener los ritos, y uno de ellos era la Pascua. Pero lastimosamente, como muchas personas que están dentro de algunas congregaciones, prefieren sostener una cantidad de ritos, reglas humanas, pero no ver realmente a quien hizo el plan perfecto y el único acepto a Dios Padre. Mi Señor no tenía dónde ser enterrado, pero habían 2 discípulos por ahí, 2 discípulos que así a escondidas llegaban, pero ellos habían confiado que este era el Mesías, el Redentor, pero tenían miedo. Como muchas personas ahora les da miedo decir que son creyentes, pero ser creyentes no es una forma de tener miedo, sino una forma de enaltecerse, porque me decía el hermano que me antecedió, qué importante es que ahora ya no somos ni esclavos ni desconocidos, sino hijos, porque quien nos dio la potestad de eso es nuestro Señor Jesucristo. Una vez crucificado mi Señor, se ve la necesidad de poderlo enterrar, y uno de sus discípulos a escondida ofrece ese lugar donde iba a ser enterrado, una tumba nueva en un pequeño y hermoso jardín. Otro se encarga de aromatizar. La tradición judía enseñaba que a los muertos había que aromatizarles con especies, aloes o mirras, para que esto no se sintiera demasiado el mal olor. Podemos tener la certeza de que un muerto, después de 2 días o de 24 horas, ya empieza a destilar algunas sustancias que el cuerpo tira. Pero ahora ya tenemos un Cristo crucificado. Alguien dirá, pero ¿y qué tiene de especial que fue crucificado? Pues primero tenemos que entender que ese Cristo en su ministerio realizó obras maravillosas para demostrarle a la gente que Él era el Dios, que Él era el Mesías que estaban esperando. Pero no solamente eso, sino que además puso su vida como propiciación en el pago por cada uno de los pecados del mundo. Es decir, que incluso por aquellos que se sentían puros físicamente por medio de sus ropajes, hasta por eso estaba muriendo. Mi Señor no estaba haciendo ninguna acepción de personas. Y hoy, en este capítulo 20, vamos a estudiar una de las esperanzas tan maravillosas sobre las cuales está cimentada la vida del creyente: la resurrección. ¿Qué sería si mi Señor no hubiese resucitado? Creo que, como Pablo lo dijo, seríamos dignos de conmiseración. Cualquiera podría burlarse de nosotros, porque muchas pseudodoctrinas han creído en hombres, en profetas, pero cuando van a buscarlos a las tumbas, sí, evidentemente ahí están los restos. Pero cuando alguien trata de encontrar a mi Señor, a mi Salvador, el Señor Jesucristo, ahí no hay nada. Esa tumba está vacía, porque Él puso su vida por amor a nosotros, por amor a toda la humanidad, pero al mismo tiempo Él tenía el poder de volverla a tomar. Sus discípulos habían sido instruidos en esa palabra. Ellos debían haber entendido que mi Señor iba a resucitar, y Él se lo dijo: a los 3 días voy a resucitar. Pero veamos ahora
qué nos quiere mostrar el capítulo 20 a través del libro de Juan, para ir contextualizando cuál es la reacción que debemos de tener y cuál es la reacción que estos mostraron. Capítulo 20 de Juan, versículos 1 y 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Nótese en estos versículos que Juan tiene una forma muy particular de contar estas cosas. En estos evangelios nosotros podemos ver que Juan omitió algunos detalles. Pero hay algo muy interesante en esto. Las mujeres, en su sentido general de ese grupo que acompañaban a mi Señor, estaban atentas al proceso que estaba sucediendo. Juan dice que solo estaba María Magdalena, pero los otros evangelios nos hablan de otras mujeres. Es decir, el ministerio de las mujeres era tan importante en esto que ellas fueron las primeras en acercarse a la tumba. Alguien podrá decir: ¿y qué andaban haciendo? Pues algunos teólogos afirman que andaban terminando la labor de poder agregarle aromatizantes o mirra y aloe al cuerpo de mi Señor, porque había un proceso en ese cuando era puesto en una tumba. Sin embargo, Juan nos destaca algo que es trascendental: el primer día de la semana. Algunas personas basan este contexto o este versículo diciendo: pues fue un lunes. Porque los calendarios, que fueron los calendarios gregorianos, que es lo que nosotros utilizamos, muchas veces enfatizan que el lunes es el primer día. Pero la verdad no es esa. Cuando nosotros vemos esta expresión, debemos de recordar que para el calendario judío hay una diferencia totalmente. Y que el día no termina igual que termina en el calendario gregoriano. Y debemos de tenerlo bien claro, porque si no, vamos a entrar en algunas confusiones. Sin embargo, lo importante no es el punto hacia el cual fue el día o no el día. Pero sí es importante que vemos a una mujer que había sido perdonada, pero que a través de su perdón y que después de eso le habían sacado 7 demonios. Y en agradecimiento, en amor, esta mujer está dentro de su ministerio. Es por eso que nosotros aquí no creemos que haya alguien que realmente haya confiado en el Señor Jesucristo y no haga nada. No. Aquí vemos una mujer que recibió el perdón y actuó y estaba dentro de ese ministerio. Pero veamos otro punto importante en esto. Esta mujer fue de mañana. La tumba de mi Señor, producto de la desconfianza de la clase religiosa, llegaron y le dijeron a Pilato: pero queremos que nos vayas a vigilar, porque este ha dicho que se va a levantar a los 3 días, y es probable que estos discípulos pícaros lo lleguen a sacar y nos quieran hacer creer eso. Pregunto, iglesia, ¿habían entendido estos religiosos? No habían entendido nada. La tumba en la que mi Señor fue puesto tenía una roca grande, una piedra, y tenía que ser movida por varios hombres para que esto sucediera. Pero esto tenía la desconfianza de que había la posibilidad de que alguien llegase a sacar el cuerpo de mi Señor.
Pero mi Señor no necesitaba eso. Esta mujer llegó y vio que la piedra había sido quitada. Su reacción inmediata fue obviamente correr hacia los discípulos y decirle qué era lo que había observado. Y Juan muestra mucha humildad al decir aquí que cuando ella corrió fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Juan no dice fue corriendo hacia mí también, sino que enfatiza fue corriendo al discípulo que el Señor amaba. Sin embargo, ella emite un juicio y dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Obviamente, esta mujer estaba expresando el sentir de la ausencia del Señor porque había un espacio que no encontró al Señor. Pero podemos ver al mismo tiempo que esta mujer sentía preocupación porque no había encontrado a su maestro. Estaba sorprendida, estaba atónita porque ¿quién podía haberlo sacado de ese lugar? Entonces ella reacciona corriendo y aquí podemos ver otro punto trascendental en la vida. Para que una verdad fuera aceptada, no tenía que venir de una mujer, porque las mujeres no tenían la credibilidad en la cultura judía, pero sí el hombre. Pero mi Señor, después de haber cambiado tantas cosas a través de sus palabras, sin violentar la ley, sino cumpliéndola al pie de la letra, utiliza a María Magdalena como parte del testimonio de su resurrección. Y no solamente eso, sino que al mismo tiempo utiliza a aquellos que andaban a escondidas para mostrar aquella reacción. A lo mejor María Magdalena pensó que el cuerpo obviamente sí había sido quitado del lugar. Pero a veces me pregunto, ¿por qué estos hombres y estas mujeres, habiendo recibido la instrucción de mi Señor, no creyeron fielmente en la palabra que Él decía? Pero luego llego a la conclusión que aunque nosotros no hemos oído audiblemente a nuestro Señor, tenemos la palabra de Dios que nos dice y nos garantiza exactamente lo mismo, pero solamente creemos aquello que nos conviene. Esta mujer estaba retomando su ministerio de acercarse a la protección, al resguardo de lo que era el olor que iba a emanar mi Señor, pero no había creído en la resurrección. Porque si no, su reacción no hubiese sido pensando que se habían llevado al Señor, sino que hubiese sido con toda firmeza, mi Señor resucitó. Y esto nos enseña algo también que nosotros debemos de tener claro. La firmeza de lo que debemos de tener como convicción que tenemos un Dios resucitado y no un Dios que está pegado en una cruz todavía. Aquí nosotros podemos ver en estos versículos cómo esta mujer estaba yendo a aquellos que tenían que ver por la protección. ¿Dónde estaban los discípulos en este momento? Pues estaban escondidos, tenían miedo. Como muchos de nosotros, cuando suceden cosas a nuestro alrededor, nos da miedo.
Y el problema no es el miedo, el problema es que cuando nos da miedo, nuestra primera reacción es confiar en las personas y no confiar en el que tiene el poder realmente. El miedo es natural. El miedo es una reacción que el cuerpo tiene hacia algo extraño. Pero en el poder de nuestro Señor Jesucristo, ese miedo desaparece totalmente, ¿o no? Entonces, estos hombres estaban allá, aisladitos. Y solo las mujeres salieron el primer día de la semana a buscar, a ver qué sucedía. Veamos qué nos dice la palabra de Dios, versículos 3 y 4. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Aquí notamos que Pedro y Juan escucharon la noticia de lo que María Magdalena había dado. Pero podemos ver que tuvieron una reacción, corrieron. Y el versículo nos dice que uno de los dos corría más fuerte. ¿Por qué lo destaca? Porque Juan está manifestando a través de esto que él tenía una intención de llegar a esa tumba. Alguien podrá decir, pero es que Pedro era mayor de edad y por lo tanto no corría igual. Independientemente de eso, podemos ver dos de los discípulos reaccionando a esta situación. Pero aquí nos muestra esa acción que ellos tuvieron que realizar. Ellos pudieron en un momento, al recibir la noticia, quedarse apáticos y sucumbirse en el temor. Sin embargo, no lo hicieron, sino que reaccionaron inmediatamente y van a verificar lo que María Magdalena había dicho. Versículo 5 al 10. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Aunque Juan destaca que fue el primero en haber llegado a la tumba, no tuvo el valor de entrar. Él solamente se asomó. Pero veíamos a un Pedro tan atrevido y dijo, yo verifico qué es lo que sucede. Y aquí podemos ver que Pedro ingresa y los evangelios sinópticos nos enseñan y coinciden en el evento de la resurrección y lo que estos hombres habían visto. Tanto Marcos como Mateo lo ratifican. Vieron los lienzos, que eran las envolturas con las cuales mi Señor había sido, valga la redundancia, envuelto, porque los cuerpos no eran preparados con los ingredientes que se utilizan en este tiempo, sino con hierbas aromatizadas y eran envueltos en forma de momificación. Entonces ellos ven eso, pero ahora ellos ya pueden manifestar que son los testigos oculares de la resurrección del Señor, porque ya no encontraron las cosas como estaban, sino que por el contrario, ellos llegaron y Pedro, con su impulsividad y todo,
no quiso detenerse, sino que por el contrario fue directamente a lo que realmente atañía, ver si era cierto que el cuerpo de mi Señor estaba ahí o no. Cuando Pedro entra y ve ordenados los lienzos, obviamente puede pensar que no fue una mano humana la que hizo eso, sino que fue obviamente algo divino que estaba sucediendo. Pero al mismo tiempo, los versículos que hemos leído nos dicen que estaban los lienzos y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y quiero detenerme en este punto, hermano. 3 años escuchando, conviviendo, comiendo, siendo instruidos por las palabras de mi Señor, habiéndoles anticipado el cumplimiento de las profecías de su muerte y de su resurrección, habiéndoles dado tanto amor y habiéndoselos manifestado a través de su muerte en la cruz, y estos hombres no creían. Porque Juan nos dice claramente, vio y creyó. Muchas iglesias todavía siguen pensando en eso, que primero hay que ver para creer, pero entonces no sería fe. Usted no puede tener fe en aquello que ve porque lo puede tocar, lo puede agarrar. Usted tiene fe en aquello que no puede observar. Estos hombres no habían creído. Y esto nos llama mucho la atención y debería de tener muy en cuenta a la congregación y a todos aquellos que están dentro de una iglesia, independientemente de cuál sea la denominación. Usted puede dormir en la iglesia, vivir en la iglesia, servir en la iglesia, pero eso no es ninguna garantía de que usted es salvo, porque usted puede hacer cada una de estas acciones en su carne. Usted puede incluso oír la palabra de Dios llana tal como es manifestada, pero simplemente oírla y no creerla. Estos la habían escuchado. Estos habían recibido la mejor instrucción. Ni siquiera se los contaron. Se los dijo el maestro de maestros, pero no habían creído. Entonces podemos afirmar que hay incrédulos en las congregaciones. Y muchas veces nosotros, que decimos ser creyentes, actuamos con incredulidad. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, pero a veces tenemos dudas de lo que Dios puede realmente hacer. Sabemos que el Dios en el cual hemos confiado es el que creó los cielos y la tierra y que hizo a cada uno de los seres humanos. Y a veces dudamos que ese Dios nos pueda quitar un problema de salud. Aquí estamos viendo cómo Juan y Pedro no habían creído. Y aún Juan hasta había estado recostado en el pecho de mi Señor. Y mi Señor le amaba. Y aunque Pedro había sido cuestionado acerca de si amaba al Señor, no significa que no le amara, sino que muchas veces es importante que nosotros nos hagamos ese cuestionamiento en nuestra vida. ¿Realmente amamos al Señor? ¿O venimos religiosamente a la iglesia creyendo que con la asistencia del domingo ya me santifiqué, ya me quité los pecados? Eso se llama religión. Y la religión no lleva a Dios. La religión es el esfuerzo que el hombre hace por llegar a Dios, pero no es acepto a Dios. Estos hombres
ni siquiera habían entendido la Escritura, sino que por el contrario, ellos no habían entendido que la muerte de mi Señor era necesaria, que la muerte de mi Señor no solamente era una necesidad de salvación para el mundo, sino que era una necesidad para dar a cabo o para dar finalización a los planes perfectos que mi Señor tenía. Dios en su soberanía vio la imposibilidad del ser humano. Como hombres no podemos ofrecerle nada a nuestro Señor para alcanzar la salvación. No podemos hacer obras que realmente alcancen el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No serviría ninguna. Y si fuese por dinero, pues mucho menos. No tenemos ni el dinero suficiente. En El Salvador, como decimos, vamos a coyol quebrado, coyol comido. No sería por eso. Y si alguien dice, pero las obras son buenas. Sí, las obras son buenas. Pablo nunca las descartó, pero hay que ubicarlas en el contexto correcto. Y en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10, Pablo las ubica claramente. Usted y yo fuimos creados para buenas obras, pero fue Dios quien las creó. Fue Dios quien las puso en su vida para que usted y yo las manifestásemos. Entonces, estos hombres realmente no habían entendido. Y esta es la pregunta que debemos hacernos constantemente. ¿Hemos entendido realmente qué es lo que nos hace aceptos a nuestro Señor Jesucristo? Nosotros esperaríamos que sí. Y cuando digo nosotros me refiero a aquellos que tenemos el privilegio de pararnos aquí. Muchos de los creyentes en ese tiempo eran influenciados básicamente por los saduceos, quienes decían que la resurrección no podía darse. Aun cuando mi Señor ya les había manifestado de frente la resurrección de Lázaro. ¿Lázaro volvió a morir? Sí, tuvo que morir. Pero en mi Señor nosotros podemos encontrar que no estaba ahí. Podemos ver realmente que mi Señor estaba cumpliendo una más de las profecías, su resurrección. Pero, ¿qué fue realmente lo que creyó Juan? Juan creyó que el Señor les había profetizado su resurrección y que ahora Él había resucitado. Y que obviamente Él ahora era un testigo de esa resurrección. Conocer el hecho de la resurrección, hermanos, es un comienzo importante y suficiente en la vida del creyente. Pero no debemos de descuidarnos el punto trascendental de que una vez hemos confiado en el Señor Jesucristo, nuestra vida debe estar cimentada en Él, en su palabra. ¿Por qué es tan importante la resurrección? ¿O qué significa realmente la resurrección? Significa, uno, que según el Espíritu de la santidad de la resurrección, mi Señor era declarado Hijo de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4. Y dice el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Mi Señor estaba
sepultado, pero Romanos enfatiza que al ser declarado Hijo de Dios, tenía el suficiente poder, según el Espíritu de la Santidad, por la resurrección entre los muertos. ¿Qué significa eso? Que como Hijo de Dios tenía toda la potestad de poder hacerlo. ¿Qué más significa la resurrección? Que tenemos una garantía para nuestra propia resurrección. Porque si hemos creído y hemos confiado en el Señor Jesucristo, también así Él nos ha garantizado que vamos a resucitar. Alguien podrá decir afuera, compruébemelo, hermano, vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Y aquí estamos recibiendo muchas de las garantías de la resurrección de mi Señor. Dice la palabra de Dios, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Quiénes son los que durmieron en Él? Los que se nos adelantaron y han fallecido físicamente, pero están en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el versículo 15 nos dice también, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, va estableciendo un orden, pero nos da a través de su palabra la garantía de que un día vamos a resucitar con el Señor. Como efecto de haber creído en la resurrección de mi Señor, un día nosotros también vamos a resucitar. Amén. ¿Qué más significa esto? Significa que los planes de Dios son perfectos y que no tienen ninguna anomalía y no fallan, son inalterables. El ser humano, cuando planifica algo, luego le sucede alguna otra acción y cambia de parecer. Pero los planes de mi Señor son sí y solo sí. ¿Cómo así, hermano? Bueno, en la muerte de mi Señor no hubo sino la verdad de cómo iba a ser entregado, la profecía de cómo iba a ser crucificado, la profecía de cómo iba a ser enterrado, la profecía de cómo iba a ser sepultado y ahora el cumplimiento de la profecía de su resurrección. Entonces, la eternidad hacia la cual el Padre preservó cada una de estas profecías estaban siendo manifestadas ahí. ¿Qué otra cosa significa? Que mi Señor, aunque dejó su ministerio físicamente como hombre, tenía un ministerio espiritual que era continuo y que el objetivo era salvar a la humanidad. No era dejarla perdida. Y vayamos a Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Porque hay quienes dicen, pero es que hermano, si la salvación la puedo perder. ¿Han escuchado a alguien que dice, estoy caído totalmente? La salvación la perdí porque me alejé. Bueno, veamos qué nos dice la palabra de Dios, versículo 25 del capítulo 7 de Hebreos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y veamos una palabrita que nos da la garantía de la seguridad eterna, perpetuamente. ¿Cuánto dura eso? Para siempre. ¿Y qué más dice? Que aquel que se acerca a su Hijo, ¿cómo nos acercamos nosotros?
Desde el momento en que pusimos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, estamos ahora con esa íntima relación que un padre tiene con un hijo. Y usted me dirá, pero hay padres que no se llevan bien con sus hijos. Sí, pero esas son las acepciones. Pero mi Señor no se puede negar a sí mismo. Y aquí nos está diciendo que el que se acerca a Él, se acerca a Dios, y no solamente eso, sino que intercede por todos nosotros. La resurrección no solamente significa eso, sino la garantía de que tenemos un Dios vivo que puede decirle: mi hijo pecó, pero yo morí por él. Porque tenemos un acusador, y ese no crean que deja de hacer su trabajo. Ese lo hace incluso por medio de aquellos que están a nuestro alrededor. Porque cuando nosotros fallamos, porque cometemos errores, no somos perfectos, los primeros que nos dicen, y dicen que es creyente, ¿verdad? Y el diablo no deja de trabajar. Pero hay una garantía aquí. Mi Señor está intercediendo allá, diciendo: sí, no es perfecto. Tony se equivoca totalmente. Tony no tiene ningún tipo de santidad más que la que mi Señor le ha dado. Físicamente no tengo ningún privilegio, pero a los ojos de mi Señor yo soy inocente, así como muchos de los que han confiado en el Señor Jesucristo. ¿Qué más significa la resurrección? Significa que con Cristo fuimos juntamente crucificados, pero también fuimos resucitados y ahora somos uno en Cristo. Amén. Entonces, las religiones no creen esto. Las religiones creen que todavía deben de seguir haciendo algunas obras para poder acercarse más al Señor. Pero nosotros entendemos que la Biblia dice que la potestad la dio Él. Cuando usted hace un documento legal en nuestro medio y estampa su firma, le da la potestad a alguien de tomar decisiones por usted. Y eso es válido aquí en El Salvador como en cualquier parte del mundo. Y al que le dio potestad puede usar esa potestad como le plazca. Solo para que tengamos idea de lo legal que significa la potestad. Pues mi Señor dio a cada uno de los creyentes la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo? Por fe, creyendo que la obra que Él hizo es total, completa y perfecta. ¿Qué más significa la resurrección? Significa que aunque nuestro Señor murió por medio de una cruz, por medio de la vergüenza más grande que había, a nivel terrenal fue el pago perfecto que Dios aceptaba. La muerte de cualquier ser humano podría llegar a la vida de alguien, pero eso no salva a nadie. La muerte de un pastor podría llegar por su congregación, pero eso tampoco salva a nadie. La muerte puede llegar de cualquiera de los religiosos, pero eso simplemente queda en el olvido. Pero la muerte de mi Señor es la única que acepta a Dios Padre. Y eso nos da la garantía realmente de que esa obra fue perfecta y acepta al Padre. Pero ¿qué más nos da esto? Nos dice que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la esperanza que cada uno de nosotros tiene de que un día Él vendrá por su pueblo, que Él vendrá por su iglesia. ¿Qué sucedería si tuviésemos un Dios muerto? Pues no habrían esperanzas algunas. Pero la resurrección es la promesa hecha verdad de que solo Él podía poner su vida y luego volverla a tomar.
qué lamentable sería tener puesta la fe en alguien que no pueda levantarse de una tumba y que hay manifestaciones de que ahí está. Pero cuánta alegría hay en el corazón del creyente cuando sabemos y entendemos que tenemos un Dios eterno, soberano, que puso su vida por mí cuando no valía nada y tomó su vida después de su resurrección para seguir actuando en el ministerio de intercesión. Pablo no se equivoca cuando dice: seríamos dignos de lástima realmente si Cristo no hubiese resucitado. La resurrección de mi Señor no solamente es esa manifestación de su poder, de su gracia, sino también la potestad que dio a cada creyente de recibir el Espíritu Santo, como garantía de que un día estaremos en la presencia de Él. Versículo del 11 al 13. Dice el versículo del 11 al 13. Volvamos a Juan. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraban, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno al otro, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Después de que Pedro y Juan llegaron, María no solamente fue a contarles, sino que llegó al sepulcro, regresó a ese lugar. Su preocupación iba más allá de esto. Pero aquí destaca un punto importante que Juan nos quiere mostrar. María vio dos ángeles con vestiduras blancas. Uno que estaba sentado, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Obviamente, el privilegio que Dios estaba dando a esta mujer de ser testigo de lo que estaba sucediendo, no solamente iba a estar como consuelo hacia ella, sino que además Dios envía ángeles para que puedan darle tranquilidad a esta mujer. ¿Cómo así? Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María notó realmente que habían esos ángeles, pero que no percibió realmente qué era. Porque ella pudo haber cuestionado y haber dicho: ¿dónde está mi Señor? Y desde el momento en que habían ángeles, aquí podemos decir que ella los identificó. Y Juan da el testimonio. Y esto desvirtúa también muchas otras cosas que vemos en algunas iglesias, donde aparecen una pseudo de payasadas, donde dicen que ángeles les hablan y les agarra una jerigonza que ni ellos solo se las entienden. María les entendió aquí. ¿Sí les entendió? ¿Qué le dijeron? ¿Por qué lloras? Y ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Versículos 14 y 16. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro.
María acepta al Señor, no solamente ve ángeles, habla con ellos, sino que mi Señor se le aparece. Y María nos relata a través de este momento cada uno de los acontecimientos que suceden, pero ella no esperaba realmente que Jesús estuviese ahí. Ella ya había observado la tumba y no lo había encontrado. Pero cuando mi Señor le pregunta ¿a quién buscas?, no significa que Él no entendiera o que no supiera lo que ella estaba buscando, sino que simplemente le estaba ratificando. ¿No recuerda realmente que iba a resucitar al tercer día? Mi Señor le estaba haciendo un recordatorio a María de aquello que realmente debía entender. Muchos le habían llamado por su nombre incluso, pero ella reconoció la voz. Sus ojos pudieron haberle fallado porque el versículo nos dice que no lo observó, no lo vio bien, no creyó que fuera él. Pero su oído estaba tan aguda y cuando mi Señor le dice María, ella reacciona y dice Raboni, maestro. Por lo tanto, esto nos dice que el que es hijo realmente de Dios escucha su voz. Por eso aquí nosotros podemos ver María reaccionando. ¿Qué privilegio le dio Dios a esta mujer? Haber sido ella la primera que pudiera verlo. Juan nos quiere manifestar eso, dándonos a conocer que mi Señor no hacía acepción de personas como las leyes, que las culturas judías eran simplemente eso, una cultura, pero que tanto la validez del testimonio de lo que María estaba viendo fue plasmado por la mano de Juan a través del Espíritu Santo para mostrarnos que las mujeres también tenían un ministerio, que no era únicamente el de los hombres. Y aquí podemos observar cómo ella reacciona. Versículos 17 y 18. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Algunos teólogos dicen, mi Señor no quería contaminarse con María. No, no se trata de eso. ¿Qué reacción surge en el ser humano cuando vemos a alguien que no hemos visto o que creemos que se lo robaron? De abrazarlo. Aunque Juan no define eso ni lo determina, y ninguno de los evangelios, ella pudo haber reaccionado de esa manera. Y por lo tanto mi Señor toma esa opción de decirle, ve y diles. Pero veamos algo muy interesante. Ahora ya no les llama siervos, ahora ya no les llama discípulos. ¿Cómo les llama? Hermanos. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Qué grandiosa la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aun cuando andábamos perdidos en este mundo, nos regala su hermandad a través de su muerte, nos regala el acceso directo al trono de la gracia de Dios por confiar en Él. Pero no solamente eso, sino que ahora nos dice, el Padre que yo tengo, dice mi Señor, es vuestro Padre, porque ustedes y yo somos hermanos.
María Magdalena no se quedó con eso, sino que fue a dar, dice aquí, las nuevas de que había visto al Señor. Y aquí es donde viene la buena noticia, la nueva noticia. Cristo resucitó. Cristo considera a cada uno de los creyentes como hermanos y coherederos de nuestro Señor. Y por lo tanto, Él, con esa garantía de la resurrección, nos dice ahora, hemos sido aceptos en Él, en su sacrificio. Y por eso no nos vamos a cansar de decirle a aquellos que nos ven por internet, el día que quieras ser salvo, este es el día aceptable. Cree en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y eres salvo. No necesitas obras. Puedes haber estado 10, 20, 30 años en una congregación, pero si no creíste en la palabra de Dios, no has hecho nada. Puedes haber lapidado tu cuerpo, puedes haber hecho las miles de obras buenas, pero si no has creído en Jesús, aquel que fue a la cruz y pagó nuestros pecados con esa sangre preciosa, y ahora nos da el testimonio de su resurrección, no eres salvo. Pero si crees en ese hecho maravilloso, entonces hoy hay fiesta en el cielo por cada uno de aquellos que hayan confiado en el Señor Jesucristo. Amén. El que tenga oídos para oír, que oiga. Eterno Padre Celestial, glorioso Señor, queremos esta mañana, Padre, agradecerle infinitamente por mostrarnos, Padre eterno,